Amén. Necesitamos esa gloria, Señor. La gloria de tu presencia para ser transformados, para tener una vida transformada como la tuvo Pedro, Señor. Jacobo, Señor, y muchos más. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Siguiendo con nuestro tema, hermanos, Pedro, una vida transformada. Quiero que hablemos ahora un poco de la experiencia que tuvo Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración. Así que para eso vamos al libro de Lucas, capítulo 9. Lucas 9, versículo 28 al 36. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Pedro menciona algo de esto en su epístola. En la epístola en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Sabemos por el contexto de la Escritura que el Señor y sus discípulos habían estado en Cesarea de Filipo, y el Señor le propuso a 3 de sus principales apóstoles que lo acompañaran a las laderas del monte Hermón. Pedro dijo que lo que ocurrió en el Monte Santo fue una notable evidencia de la naturaleza y de la misión divina de Jesús. Y dice que él fue testigo, él y sus compañeros habían sido testigos oculares de la majestad de Cristo, y allí recibió del Padre honor y gloria. Veamos algunos detalles, hermanos, de la transfiguración. El lugar fue el monte Hermón. Los días anteriores lo habían pasado alrededor de este monte.
Hasta hace un tiempo se creía que el monte Tabor había sido el lugar escogido para este sublime espectáculo. Pero no es posible, porque en ese tiempo había una fortaleza y una guarnición romana en el monte Tabor, y eso hubiera contrastado totalmente con la belleza de la gloria celestial, con la belleza de esta experiencia de Jesús y los apóstoles en el monte Hermón. La comparación entre la apariencia de Jesús y la nieve que se halla en el Evangelio de Marcos 3, en Marcos 9:3 mencionan algo, es una confirmación adicional de que Pedro tenía en su mente las alturas cubiertas de nieve del monte Hermón, no del monte Tabor. En Israel, solo en este lugar hay por lo regular nieve permanentemente, en el monte Hermón. Otro detalle es que es casi seguro que esto ocurrió de noche. Sabemos que nuestro Señor estaba acostumbrado a pasar noches en las montañas, y el sueño que dice aquí, un sueño abrumador que dominó a los apóstoles hasta que la gloria de la transfiguración estaba a punto de pasar, sugiere también que este hecho fue de noche, y la oscuridad de la noche acentuó el lustre y la belleza de la radiante gloria que envolvió a la persona de Jesús, a los vestidos del Señor Jesús. Otro detalle que vemos aquí es que la aparición de Moisés y Elías fue algo que agregó grandeza a este impresionante espectáculo. Estos dos hombres, Moisés y Elías, fueron las cabezas representativas de la teocracia hebrea. Moisés fue la encarnación de la ley y Elías de los profetas. Su llegada se debió al aliento especial que ellos podían ofrecer al Redentor en esta gran crisis que le esperaba. Solo unos días antes, nuestro Señor había dado a conocer la escena de su muerte que se aproximaba. Y como ya vimos, Pedro, en nombre de los demás, inmediatamente había tratado de disuadirlo. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces vemos que los discípulos no podían entender y no podían simpatizar con esto. ¿Cómo era posible que el Señor iba a morir en una cruz? Eso era para los delincuentes, ¿no? Sabemos eso. Era para los delincuentes, cómo el Señor iba a morir en una cruz. Pero era necesario, hermanos. Era necesario que la humanidad redimida ofreciera a Jesús para perdón de los pecados. Era necesario que Dios el Padre diera a Jesús para perdón de los pecados y muriera Él como un delincuente. El que no pecó, muriera por los pecadores. Y llegaron Moisés y Elías para animar, para fortalecer a nuestro Señor en la parte humana, antes de que Él tomara camino hacia Jerusalén para ser crucificado. Dice Lucas 9:31 que estos visitantes hablaban con Jesús acerca de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Estaban hablando de su partida. La traducción aquí de la palabra partida es éxodos, es la palabra griega de su salida. Entonces ellos estaban hablando de la partida de Jesús que iba a sufrir en Jerusalén, que iba a cumplir en Jerusalén. Y este tema era algo inaceptable para Pedro, para Jacobo, para Juan. Este tema debe de haber sido muy sorprendente para ellos. Para ellos la muerte en la cruz era algo inconcebible, innecesaria. Pero ahora descubren con sorpresa que la muerte de cruz
era necesaria. Descubren que el cielo no podía hablar de ninguna otra cosa. Todos en el cielo esperaban el momento con expectación. Primero, estamos hablando de la muerte del Hijo de Dios, algo inconcebible. Y segundo, estamos hablando de la salvación del mundo entero. Entonces, todos los cielos estaban expectantes de lo que iba a suceder. Y aparentemente fue el único tema que Moisés y Elías hablaron con Jesús. Moisés y Elías descendieron a hablar sobre la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Ellos hablaron sobre eso. ¿Qué le pudo haber dicho Moisés a Jesús? Moisés representa la ley, ¿no? Moisés hablaba del Cordero de la Pascua, cuya muerte precedió al éxodo de su pueblo hacia la libertad, y le aseguraría a nuestro Señor que su muerte significaría libertad del pecado, de las tinieblas, de la servidumbre, y significaría victoria sobre el pecado y el reino de las tinieblas, trayendo a miles y millones a la salvación, a la redención gloriosa y eterna. Moisés daba testimonio que cada corderito que había derramado su sangre en los altares de Israel no tenía virtud alguna para quitar el pecado. Le recordaba a Jesús que eso era solo una sombra de su muerte, que Él era el verdadero Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Elías le recordaría que el espíritu de la profecía era el testimonio y que estaba escrito por los profetas y en los salmos que Cristo sufriría por los pecadores y que entraría en su gloria. Le aseguraría también que al otro lado del Jordán de la muerte, cuyas caudalosas aguas Él dividió al pasar, la carroza de nube lo esperaría para la ascensión. Pero había una razón más, hermanos, por la cual Dios escogió a Moisés y a Elías para este evento glorioso en el Monte Santo, como dice Pedro, así le llama, en el Monte Santo, en el Monte de la Transfiguración. Es muy significativo que haya aparecido Moisés y Elías. Repito, Moisés fue el fundador de la ley y Elías el más grande de los profetas. Estos dos grandes hombres del Antiguo Testamento que tenían que dar testimonio de Jesús, y las palabras que Pedro, Jacobo y Juan oyeron y que quedaron escritas para nosotros fueron: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Pedro, Jacobo y Juan fueron las palabras que escucharon, hermanos, y las dejaron escritas para nosotros. Dios, el Padre, diciendo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Qué estaba diciendo Dios? Estaba diciendo: ustedes han oído la ley y los profetas, pero ahora oigan a mi Hijo. Oigan a mi Hijo, ahora oigan a mi Hijo. Ya no se pongan otra vez bajo la ley ni se conformen con lo que dijeron los profetas. Ahora hay una voz más alta, una ley más alta. Oigan a mi Hijo. Pasen de la esperanza a la realidad, del símbolo al cumplimiento perfecto. Es lo que el Padre nos está dando con ese mensaje. A Él oíd. Ahora tenemos que oír a Jesús, la palabra del Señor. Está claro que la muerte de cruz que nuestro Señor vio que le esperaba era el tema que en ese momento
abundaba en los cielos. Los ángeles expectantes. No sé si podemos imaginar el alboroto, hermanos, que había en los cielos, en los lugares celestiales, cuando se estaba librando la última pelea. Por un lado, el dolor de las huestes celestiales al ver al Hijo de Dios entregado a las garras de los demonios para ser llevado a la muerte, y por otro, saber que si Cristo vencía, esto traería salvación a todas las almas que quisieran recibir su salvación, su sanidad, su liberación eternamente. Entonces era un alboroto, una expectación, dolor y gozo. ¿Cómo es posible ver al Hijo, el amado Hijo de Dios, sufrir en manos de los pecadores y de los demonios? Era inconcebible para los ángeles que lo conocían, pero expectantes estaban también de ver el fruto de la obra de la muerte de Jesús. Así que, hermanos, no hay ninguna duda. Jerusalén, la santa ciudad, estaba atestada en ese momento de pasmadas multitudes celestiales, viendo qué sucedería, viendo los acontecimientos finales. Cristo siendo llevado a la muerte, el Hijo de Dios siendo llevado a la cruz del Calvario. Aquí en Lucas 9:33, el apóstol Pedro hace una sugerencia que fue tan imprudente como apresurada, pero dice allí que él no sabía lo que hablaba. Sí, él dice aquí la escritura, lo que vamos de leer, que él no sabía lo que hablaba. Lo que sugirió es que hicieran 3 enramadas, ¿verdad? 3 enramadas, una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías. Pero mientras él hablaba, vieron que una nube descendía y envolvía al Señor con una radiante visión. Ellos tuvieron gran temor al ver que su maestro y los visitantes celestiales quedaron separados de ellos y ocultos en la brillantez de aquella nube de gloria. Hermanos, aquella no era una nube ordinaria. Hemos estado tal vez muchos de nosotros en alguna montaña donde de repente llega alguna neblina y nos cubre. No, esto era algo totalmente diferente. No era una nube ordinaria, hermanos. Tal vez era la nube de gloria que condujo a Israel en su marcha por el desierto y la nube que llenó el templo de Salomón el día de su dedicación. También llenó el tabernáculo de Moisés, de tal grado que no podían entrar al tabernáculo. Y la voz del Padre Celestial, el eterno Dios, se oyó desde el interior de la nube, dando testimonio que Él era el Salvador del mundo, que era su amado Hijo, y diciendo: a Él oíd, demandando para Él honor de parte de todos. A Él oíd. Qué evento, hermanos, qué evento tan glorioso. No sé si podemos imaginarlo, ¿verdad? Qué gloria había allí. Y Pedro, Jacobo y Juan escucharon la voz tronante del Padre, diciéndoles: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Pero fíjense en algo, hermanos. En un abrir y cerrar de ojos, Jesús hubiera podido pasar de este mundo con Moisés y Elías a través de la puerta abierta del paraíso. Tal traslado hubiera podido ser posible, hermanos.
Jesús decir, me voy con ellos. Pero si en algún momento eso se presentó a su mente, Él lo apartó. Ante el gozo que podía escoger, dio la espalda al paraíso con el fin de abrir esa puerta para el ladrón, para el asesino, para el pecador y para cada uno de nosotros. Cuando la nube hubo pasado, quedó solo con sus apóstoles y tomó el camino directo hacia Jerusalén, hacia el Calvario. Entonces, hermanos, Jesús no huyó. Jesús no rehusó morir por los pecadores. Él, por amor, dio su vida voluntariamente. El Padre no lo obligó. Él, por amor, dio su vida para que tú y yo podamos ser salvos. Él nos rescató del infierno, del reino de las tinieblas. Sabemos, hermanos, que una vez que la puerta del infierno se abre para que alguien entre, jamás esa puerta vuelve a abrirse para que él salga. Jamás, hermanos. El infierno no tiene salida. Abraham le dijo al hombre rico, y además de todo esto hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Muchas escrituras hablan del infierno, muchas. No solo Jesús habló del infierno, aisladamente los profetas daban chispazos de lo que sucedía en el infierno. Los salmos también. En el infierno no puedes arrepentirte. No puedes, simplemente no puedes. El espíritu de arrepentimiento no está allí. En el infierno no puedes orar. En el infierno no puedes hacer nada para escapar. Nada. Una vez que esa puerta se cierra, no se vuelve a abrir para esa persona. Tus promesas de vivir de manera mejor no te van a sacar del infierno. La Biblia confirma varias veces que el infierno dura toda la eternidad. Toda la eternidad. Pasarán un año y apenas está empezando. Pasarán 10 años, 1000 años y apenas está empezando. Es toda la eternidad. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles y para todos sus seguidores. Sabemos que Cristo Jesús fue golpeado, martirizado, crucificado y muerto en la cruz para que tú y yo podamos ir al cielo. Él pagó por nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias por tu salvación, Señor. Acepto tu salvación. ¿Qué salvación, hermanos? Jesús, el Hijo de Dios, tenía que morir para que tú y yo pudiéramos ir al cielo. Así que hay un lugar para todo aquel que quiera venir a los pies de Jesús y entregarle su vida. Jesús no desprecia a nadie, no desecha a nadie. Quiero compartir brevemente esto por si hay alguien aquí que no ha recibido la salvación de Cristo. Dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
El Señor quiere darnos descanso, hermanos, Él lo dice aquí, pero hay un requisito. ¿Cuál? Él dice, venid a mí. ¿Quieres descanso? Dice el Señor, venid a mí. Tal vez alguien aquí quiera venir al Señor y decirle, Señor, te declaro Rey de mi vida. Toma mi vida y vuélvela a hacer, Señor, como el buen alfarero que eres tú. Te entrego mi vida. Tú puedes decírselo. No tiene que ser en una iglesia. Yo se lo dije en mi oficina, ¿recuerdan? En el trabajo. Ahí se lo dije, y el Señor estaba ahí. Y el Señor llegó ahí para él. No hay ningún inconveniente, ningún impedimento. No tiene que ser en una iglesia. Puede ser en la intimidad de tu casa. Puede ser caminando por el bosque. Donde sea. Es una decisión que cada quien debe de tomar. Todos los días, hermanos, los seres humanos tomamos decisiones. Todos los días. Algunas decisiones son más trascendentales que otras. Algunas decisiones como con quién voy a casarme, qué voy a estudiar, debo cambiar de empleo, dónde voy a vivir, qué voy a hacer con el dinero que tengo, dónde invertirlo, cómo salgo de este problema. Decisiones, todos los días tomamos decisiones. Y nuestra vida hoy es el producto de las decisiones que tomamos ayer. Y nuestra vida mañana será el producto de las decisiones que tomamos hoy. Todos los días tomamos decisiones. Estas preguntas y muchas más surgen cada día en nuestra vida diaria. Y sin duda que quisiéramos tener respuesta para cada una de ellas. Pero hay una decisión tan importante, tan trascendental, tan vital, que en comparación con las otras no tienen importancia y vienen a ser decisiones que pasan a segundo plano. Esta decisión influirá en nuestra vida por completo aquí en la tierra y después de la muerte. ¿Cuál es esa decisión? La decisión más importante en la vida es a quién vamos a servir en este mundo. ¿A Dios y su palabra o a Satanás, al mundo y sus costumbres pecaminosas? Alguien podría decir, bueno, no, yo a Satanás no. Al mundo sí, pero a Satanás no. Bueno, Satanás es el Dios de este mundo. Así que si sirves al mundo, sirves a Satanás. Y el Señor dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, la decisión más importante que un ser humano, sin duda, la más importante, toma en la vida es a quién va a servir en esta vida. ¿Va a seguir a Dios y servirlo? ¿O va a seguir a Satanás? Vamos a leer ahora Mateo 17. Mateo 17, para ver otra experiencia de Pedro con el Señor. Mateo 17, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños.
Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, que es una moneda correspondiente a 4 dracmas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Por el contexto de esta escritura, hermanos, sabemos que Jesús iba de camino hacia Jerusalén y paró en Capernaum para descansar en casa de Pedro. Pero vemos con tristeza que evidentemente los habitantes de allí, de Capernaum, ya no estaban tan animados con la visita del Señor como en los primeros días del ministerio de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó en sus primeros días? Llegó a casa de Pedro, sanó a la suegra y multitudes llegaron a verlo. Ya no. Su popularidad se había ido por los suelos. Las calles ya no estaban atestadas de enfermos que esperaban su toque sanador, y tampoco la sinagoga estaba abierta a su ministerio. Ya no. Lo habían invitado alguna vez en la sinagoga a tomar la palabra, ¿no? O algunas veces, pero ahora ya no. Pero esto que pasó con Jesús, hermanos, principalmente fue por las semillas de envidia, por la cizaña que los fariseos habían sembrado en el corazón de todo Israel. Ahora la atmósfera estaba cargada de desconfianza, de duda hacia el Señor Jesús. Muchos se habían tragado las mentiras, la murmuración que los fariseos habían levantado en contra de nuestro amado Salvador. Entonces ya no era popular, ya no era bien recibido. Pero hermanos, lo mismo sucede hoy. No fue algo del pasado, no fue algo que sucedió en Capernaum, no fue algo que sucedió hace 2000 años, sigue sucediendo, está sucediendo hoy. ¿Acaso ha logrado Satanás y los demonios introducir en tu corazón semillas de duda, de incredulidad, de desconfianza? ¿Es tu fe y caminata igual que cuando empezaste? Piénsalo. ¿Qué pasó? Todos, la gran mayoría, tuvimos una experiencia del primer amor, cuando conocimos a Cristo. Queríamos estar con Él, queríamos devorarnos la palabra, la escritura. Había gozo en el corazón, alabanza, canto en nuestras bocas. ¿Qué pasó ahora? Si empiezas a ver como que sí hay algo de esto, tal vez digas: no, pero no puede ser. ¿Qué pasó? ¿Cuándo sucedió? Que no me di cuenta. No me di cuenta. ¿Cuándo perdí el primer amor? Ese gozo, ese anhelo de estar con Él. ¿Cuándo sucedió eso? Dice la palabra de Dios que eso sucedió mientras dormías. Es lo que dice la palabra de Dios. Mateo 13:24 dice: les refirió otra parábola diciendo:
El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Nos enseña aquí esta parábola que mientras dormían, el enemigo llegó y sembró la cizaña. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos irnos llenando de cosas negativas en nuestro corazón? ¿Cómo es que nosotros podemos irnos enfriando poco a poco, sin darnos cuenta? ¿Cuándo fue que empezamos a bajar los estándares de santidad en nuestra vida? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es que a poco empezamos a bajar los estándares de santidad en la vida que el Señor pide de sus hijos y de sus siervos? ¿Qué tiene? No pasa nada. Todos lo hacen. Incluso alguien puede decir: en Hebrón muchos lo hacen. ¿Qué está pasando? Mientras dormías. Esto está pasando mientras dormías. Literalmente no. Estamos hablando de dormitar espiritualmente. Poco a poco, sutilmente, el enemigo ha metido su cuchara. No tiene nada de malo. Eva, ¿qué pasó, Eva? ¿No? ¿Cuál es el problema si tú le das una mordida aquí a esta fruta? No pasa nada. Y Satanás convenció a Eva. ¿Cómo es que poco a poco vamos dando cabida a pensamientos inicuos, pensamientos inmorales en nuestro corazón? Todo empieza, hermanos, con cosas pequeñas. Necesitamos despertar y volver al primer amor. Dice la Escritura que debemos volver al primer amor para que otro no quite tu candelero, para que el Señor no quite tu candelero de su lugar, para que no pierdas tu candelero, no pierdas el lugar en la iglesia del Señor. Necesitamos despertar. Esos comentarios de los fariseos, de los escribas, esas mentiras hicieron mucho daño. Pero no solo los comentarios negativos de los fariseos y los escribas hacen mucho daño, también nuestros comentarios negativos acerca de otros, el chisme, la murmuración, la crítica, hacen mucho daño y contaminan, dice la palabra, contaminan, y la amargura es contagiosa. Muchas veces yo me he preguntado, ¿cómo es posible que tal hermano salió de Hebrón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dieron cabida a un resentimiento, a una raíz de amargura. Dieron cabida a eso, y eso creció
hasta que llegó el momento que yo me voy, y dejaron su heredad. Pero eso puede pasar con cualquiera, hermanos. Cualquiera que se duerma, cualquiera que le dé cabida a pensamientos negativos y cualquier otro tipo de pensamientos. Porque mientras duermes, viene el enemigo y pone la cizaña. Y no te das cuenta, es algo sutil. No es algo abrumador, es algo sutil. El diablo trabaja sutilmente mientras duermes. Y después, cuando despertamos, ya es demasiado tarde. Ya la semilla llevó fruto. Pero bueno, hermanos, estamos diciendo esto porque no quiere decir que ya no hay solución. En Cristo tenemos solución. Tenemos que volvernos al Señor, volvernos al primer amor. Pero vemos aquí entonces con tristeza que evidentemente los habitantes de Capernaum ya no estaban tan animados con la visita del Señor como en los primeros días del ministerio de Jesús. Las calles ya no estaban atestadas de enfermos que esperaban su toque sanador, tampoco estaba abierta la sinagoga para él. Y una de las pruebas de que la actitud hacia el Señor había cambiado casi inmediatamente de su llegada fue los cobradores del impuesto del templo. Llegaron a cobrar el impuesto al Señor Jesús. Ese impuesto era un impuesto voluntario para todos los judíos de 20 años en adelante. Y ellos se enfrentaron a Pedro con este desafío: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Este impuesto era de origen muy antiguo. Ahí vienen algunas referencias ahí que ustedes pueden ver después. Pero databa de los días de Moisés, proveía los fondos necesarios para el mantenimiento de los servicios del templo. Y por consentimiento general, los maestros religiosos, tales como los rabinos, estaban exentos de pagar el impuesto del templo. Y el respeto universal que se le rindió a nuestro Señor en los primeros días de su ministerio le daba completa inmunidad de cualquier asunto relacionado con la responsabilidad de pagar este impuesto. Pero ahora, que ya no era tan popular, que ya había perdido prestigio, los cobradores se dirigieron a Pedro como su representante con una exigencia que demostraba que el trato de respeto y reverencia que antes había tenido el Señor ya había desaparecido. Pero lo triste es que pasa hoy, sigue pasando, hermanos. En muchas vidas el trato de respeto y reverencia que nuestro Señor merece se ha perdido. Ya no tenemos el gozo de buscarlo, el ánimo de buscarlo, la expectativa de buscarlo. Por eso es que esas palabras, estas señales seguirán a los que creen. ¿Dónde están? ¿Dónde están? La cosa se ha enfriado, ¿no? Pero así está la iglesia hoy, en términos generales. Pedro respondió que su maestro sí pagaría el tributo. Y cuando entró en la casa, supo que Jesús ya sabía todo lo que estaba aconteciendo allá afuera con Pedro y los cobradores. Esta breve conversación que Jesús tuvo con Pedro dejó en claro que nuestro Señor había notado el cambio de trato que podía esperar de ahí en adelante. Pero el Señor no tenía ninguna intención de defender sus derechos. Y también, a fin de que la conciencia más escrupulosa no se ofendiera, declaró que él estaba dispuesto a pagar ese impuesto, el tributo, por los dos.
Vemos varias enseñanzas que el Señor quiso dejarnos en esta breve historia y en las cuales está involucrado el apóstol Pedro. Número 1 es que Cristo pagó las cuentas de sus discípulos que no tenían dinero. Cristo pagó las cuentas de sus discípulos que no tenían dinero. Nosotros sabemos que Pedro, en respuesta a su llamado de seguir al Señor, lo había dejado todo. Había dejado la barca, las redes, el negocio pesquero, y si Pedro aún conservaba su barca, era solo para ayudar al maestro en su intensa actividad. Así que sabemos que Pedro ya no tenía un ingreso fijo, ya no tenía un ingreso de su oficio como pescador, un ingreso para el mantenimiento de su familia. Ya no lo había. Sin duda alguna, hermanos, el Señor había hecho algún arreglo para que de la bolsa común que tenía Judas, se asignara cierta cantidad para el mantenimiento de ese hogar. Sin duda, las dos mujeres, su esposa y su suegra, no estaban muy contentas. Debieron haber visto ese arreglo con desconfianza en un principio, y sin duda la fe de ellas fue probada. La esposa de Pedro. Entonces sobra decir que al llegar Pedro a su casa, no tenía dinero para pagar el impuesto. No tenía dinero, no tenía ingresos. Pero fue un gran alivio para él cuando entró a la casa y el Señor, adelantándosele, le dijo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Cristo ya lo sabía y estaba preparado con una respuesta. Ve al mar, le dijo a Pedro. Ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Qué habrá pensado Pedro? ¿Cómo? ¿Voy a encontrar el dinero en la boca de un pez? Pero, hermanos, Pedro ya había caminado con su Señor por 3 años. Así que él ya sabía que si él lo decía, así sería. Ya lo conocía bien. Por eso hay que conocerlo, hermanos, porque muchas veces todavía dudamos de lo que el Señor dice. Así que Pedro, obedientemente, tomó el anzuelo, se dirigió a pescar, y el primer pez que pescó tenía una moneda en su boca. De alguna manera, el Señor se encargará de satisfacer la necesidad de sus devotos siervos. Nadie que confíe en Él quedará arruinado. Esta es una lección también para nosotros. Él pagará por nosotros. Otra enseñanza de esta historia es que nuestro maestro se vinculó con un hombre pecador. El Señor le dijo: tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces notemos que el pez no tenía 2 medios ciclos que valían 2 dracmas cada uno. Tenía una sola moneda. Una sola moneda. También debemos poner atención a la conjunción y. Dáselo por mí y por ti. Es un eslabón entre el Salvador y su discípulo débil e imperfecto. Y esta es la maravilla de la eternidad, que el Señor nos llama hermanos y hermanas. Y Él dice: esto es por mí y por ti.
Él no se avergüenza de llamarnos hermanos o hermanas. Así el Señor se vincula con un hombre pecador. Y lo que Dios ha unido, ¿quién lo separará? ¿Qué dice la Escritura? Ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir pueden disolver ese vínculo. Oh, hermanos, esta debe ser una liberación para todos y cada uno de nosotros. Yo recuerdo cuando estaba recién convertido, hice algo que no era grave y ni me acuerdo qué fue, pero sí me acuerdo de la experiencia. Honestamente hice algo, me equivoqué en algo, no sé qué fue, ni me acuerdo. Y Satanás me tuvo en condenación por varias semanas, hasta que un día leí Romanos 8. Esa escritura que dice: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni hambre, ni cuchillo, ni desnudez. Nada podrá separarnos del amor de Cristo. Cuando yo leí esa escritura, aleluya, fui libre de esa condenación. Ya ahorita Satanás ya no me engaña tan fácilmente con eso, pero él llega a hacerlo y mete condenación en los corazones. Pero Jesús no vino a condenar a nadie, vino a salvar. Amén. Si tú tienes condenación, no es de Dios. La condenación no es de Dios, es de Satanás. Yo recuerdo aquella vez, estaba recién convertido y mira, Satanás me venía con pensamientos así como: mira lo que hiciste, ya, Dios ya no te quiere. Es más, Dios ya te abandonó, ya ni está contigo. Y yo estaba así muy afligido. Cuando leí esto dije: gloria al Señor. Qué libertad nos da la palabra de Dios, las verdades de Dios. Amén. Otra enseñanza es que Cristo hace que los mortales sean sus ayudantes. Dice: tómalo y dáselo por mí y por ti. El Señor necesita ayudantes que distribuyan a la multitud, como cuando sus discípulos tomaron el pan y el pez de sus manos y los repartieron a la multitud. El Señor necesita ayudantes. Ahora, el fracaso de muchos consiste en que no han aprendido a tomar del Señor, no han aprendido a recibir del Señor. Oran y oran, si es que oran, pero no reciben. No reciben, no viene la respuesta, casi nunca. ¿Qué está pasando? No se ha cortado, dice la Escritura, lo leímos, la mano del Señor para salvar. Pero, ¿se acuerdan del pero? Nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Pero el Señor dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ya habían oído esta escritura, ¿no? ¿O no? Ya la habían leído, claro. ¿Y qué pasó? Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Dónde está la fe de niño? Necesitamos tener la fe de un niño. Que si el papá le dice: hijo, el mes que entra me voy a comprar un avión, el niño sale corriendo por la calle y empieza a platicarles a sus amiguitos que su papá se va a comprar un avión. Esa fe sencilla que Dios demanda de nosotros. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis
y os vendrá. Pero esto de recibir es algo que se ha perdido en la iglesia. No sé, ya es común. Ya es común, pues yo puedo preguntar, a ver, ¿cuántos tienen oraciones no contestadas? Estoy seguro que muchos van a levantar la mano. Ahora, hermanos, también sé que a veces hay oraciones que Dios no contesta y esa es su respuesta. Pero hermanos, no es lo común. No, la iglesia ha perdido esto de recibir. Oran pero no reciben y es algo normal. Ya estoy acostumbrado a que Dios no me responda. Ay. Algo está mal, hermanos. ¿Dios está fallando? ¿Dios no está cumpliendo con su palabra? No es Dios. Siempre en la historia vemos que el que siempre falla es el hombre. Siempre, el hombre siempre le ha fallado a Dios. Por eso el Señor nos renueva con su palabra. Leamos la Biblia, oigamos los mensajes del pastor, oigamos a Dios mismo. Él quiere hablarnos, Él quiere guiarnos. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero no oran y no reciben, y esto es causa de desilusión. Oramos, clamamos, nos esforzamos, pero con frecuencia no podemos ver que la respuesta del Señor ya está allí en el muelle esperándonos. Allí está ya, pero no lo vemos. Si cumplimos con sus condiciones, oiremos la voz de Dios, de nuestro Padre, que dice: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Tómalas. Sí, el hijo pródigo, ustedes saben la historia, él no le importaba la presencia del Padre, a él le importaba la herencia del Padre, como leímos en la mañana. Muchos seguían a Jesús por lo que Él les daba. Este hijo pródigo no le importaba la presencia del Padre, le importaba la herencia. Pero cuando regresa, hace fiesta y el hijo mayor se molesta. Se molesta, ¿por qué le haces fiesta a este? No se lo merece. Y así somos como el hijo mayor. Yo siempre he estado contigo, Padre, no te he fallado y no me has dado ni un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Tómalas. Y el problema, hermanos, esto sí es un grave problema, porque no podemos dar nada si no hemos aprendido a recibir de Dios. Y no podemos recibir a menos que estemos preparados y dispuestos para dar. No podemos dar nada a menos que hayamos aprendido a recibir de Dios. Decíamos, hermanos, que pasamos por las casas, por las ventanas, y no sabemos qué hay adentro. Cuánto dolor, angustia hay en cada casa. Pero hay corazones adoloridos, vidas estropeadas por todos lados. Y muchos están esperando recibir algo, recibir una respuesta. No conocen a Dios. Aún así, ellos en su ignorancia se dirigen a un Dios, a alguien. Tienen sus manos abiertas esperando recibir algo. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser esos canales para otros. Esos ayudantes del Señor para ayudar y saciar y bendecir a otros. El Señor quiere
y escúchalo bien, hermano, que seamos sus ayudantes o coadjutores. Él nos necesita. ¿Cómo? Sí, porque Él así lo quiso. Él nos necesita. Fíjense en este detalle, hermanos, o detallote de suma importancia. Vamos a leer Mateo 28. Mateo 28, versículo 16. ¿Quieren ponerse de pie? Por 5 segundos. 1, 2, 3. Mateo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí está el detalle, hermanos. ¿A quién dirigió el Señor estas últimas palabras aquí en Mateo antes de ascender? Vemos claramente que las dirigió a sus discípulos. Cuando el Señor partió, dio este mandamiento a sus discípulos, no a los creyentes, no a todos los creyentes. Este mandamiento, esta orden se la dio a sus discípulos. Si nosotros observamos un poco la Escritura, vamos a darnos cuenta que Jesús hizo toda su obra a través de discípulos. Y hermanos, no a través de creyentes. Fue a través de discípulos y con sus discípulos que ministró a los creyentes. Pueden sentarse, hermanos. Sí, fue a través de discípulos y con sus discípulos que ministró a los creyentes, a esas multitudes que dio de comer a 5,000, a 7,000, a 10,000. Esas multitudes no eran discípulos, eran creyentes que solo lo seguían por lo que Él podía darles. Obviamente, un creyente puede y debe convertirse en discípulo. Puede y debe. Ahorita vamos a ver cómo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? El creyente no obedece. El discípulo sí. No obedece la palabra de Dios un creyente. El creyente cree en Jesús, pero no ha entregado su vida totalmente y sin condiciones a Jesús. El discípulo, en cambio, cree en Jesús y ha entregado su vida totalmente y sin condiciones a Jesús. El creyente no es consistente en tomar la cruz. El discípulo es alguien consistente en tomar la cruz de Cristo y dejar a un lado sus propios anhelos, deseos, metas, voluntad, etcétera. Entonces, sabiendo esto, puedo decirles que los creyentes
no tienen la autoridad de enseñar obediencia, porque ellos mismos no obedecen. ¿Cómo se va a parar aquí un creyente que no obedece a enseñar obediencia? No tiene la autoridad para hacerlo. Los creyentes no pueden hacer discípulos porque ellos mismos no son discípulos. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Señor nos ordena, pero fíjense, antes de decir esto, los creyentes no son llamados por Jesús para convertirse en misioneros, pastores, evangelistas. Solo los discípulos. Hemos sido llamados, los discípulos, a ser discípulos y a enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. Es la última instrucción que el Señor le dio a los discípulos. Entonces, hermanos, Jesús hizo toda su obra con y a través de discípulos. Y Él mandó a sus discípulos a hacer su obra hasta el fin de los tiempos. Aquí en el versículo 20. Entonces, hermanos, espero que ya estemos entendiendo que una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. ¿Tú qué eres? ¿Con quién te identificas? ¿Eres un creyente o un discípulo? Ya dijimos algunas diferencias, ¿no? Básicas. Muchos hoy en la iglesia ya no tienen gozo. El gozo se ha apagado. Ya es difícil servir al Señor para muchos. Es una carga. Con tristeza lo digo. Es una carga. Ay, no, tengo que orar. Tengo que hacer el holocausto. Es domingo. Tengo que ir a la iglesia. Yo quisiera dormir un poco más. Ya no hay gozo. Ya no vivimos con expectación. Voy a ir a la iglesia para ver que el Señor que me habla, para ver qué hace el Señor. No hay gozo. Muchos en la iglesia parecen que no son felices sirviendo al Señor, cuando el Señor dice que somos bienaventurados. Voy a la iglesia porque mi papá me lleva, si no yo ni iría. ¿Hay jóvenes así o niños? Andan arrastrando la cobija pensando cuando menos inconscientemente: ay, qué difícil, qué duro es ser cristiano. Tenemos un Dios muy duro y muy exigente. Un Dios que no nos deja ser libres, felices, que no nos deja hacer lo que queremos. Allá la juventud hace lo que quiere. Son felices. No sabemos. No son felices. Así me pasaba a mí, ¿recuerdan? Yo andaba con mis amigos y era muy feliz.
y cuando llegaba a mi casa sentía un vacío horrible y tremendo. No les dije, pero el vacío era tan tremendo y horrible que yo golpeaba las puertas de enojo y de coraje. Golpeaba las puertas y le decía: Señor, pues ¿dónde estás? Enojado por varios meses. Pero entonces, ¿qué pasó con ese gozo que recibimos cuando nos convertimos? Se esfumó y rara vez se vuelve a sentir, solamente cuando hay alguna visitación muy especial del Señor. Volvemos a sentir ese gozo. ¿Qué pasó? La respuesta casi generalizada a esa pregunta es que el gozo se esfumó porque no hay obediencia en la iglesia. Y la desobediencia impide que el gozo entre en el corazón. La obediencia hace brotar y florecer un gozo verdadero y santo. La verdadera felicidad, hermanos, el genuino gozo interno, es el resultado de la obediencia. Muchos profesan ser cristianos, pero hay escasa evidencia del gozo del Señor en sus vidas. Miren, amados hermanos, si un hombre es verdaderamente cristiano, tendrá el gozo de Jesucristo brotando de su vida. Y ese gozo sigue derramándose consistentemente en el corazón de una persona que obedece. Porque si nosotros desobedecemos, hermanos, ¿qué sucede? Contristamos al Espíritu Santo de Dios. Ahora, bueno, pero ¿qué tan importante es tener gozo? Alguien pudiera pensar, bueno, pero no es tan importante, hermano. No, yo cuando menos cumplo, no tengo mucho gozo, pero voy y cumplo. Y ¿qué tan importante es el gozo en nuestra vida? Nehemías 8:10 dice: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. O sea, entendamos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué significa esto? Que solo tendremos poder y fortaleza si tenemos gozo. Y recuerden, el gozo viene por la obediencia. Y esto es un círculo glorioso. Obediencia igual a gozo. Gozo igual a fortaleza y poder. Fortaleza y poder es igual a que podemos obedecer. Un círculo glorioso. Obediencia produce gozo, gozo produce fortaleza, fortaleza produce obediencia y obediencia produce gozo. Es un círculo glorioso. Fíjense, hablando del apóstol Pedro, el apóstol Pedro dice que fuimos elegidos. Cada uno de nosotros fuimos elegidos. ¿Elegidos para qué? Primera de Pedro 1:2 dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Qué significa esa palabra presciencia? Significa el previo conocimiento de Dios. Fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios en santificación del Espíritu, y fuimos elegidos ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Fuimos elegidos para obedecer. Ser elegidos para obedecer es un privilegio. Fíjense, el Señor nos escogió
según su presciencia para obedecer. ¿Por qué nos eligió? Porque Él sabía que íbamos a amarlo. Por eso nos eligió. Es lo mismo que sucedió con Jacob y Esaú. Malaquías 1:2 dice: yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste: ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Dice: amé a Jacob. Fue un amor prenatal. Antes de que Jacob naciera, ya era objeto del amor de Dios. Dios amó a Jacob antes de nacer porque Él sabía que Jacob iba a obedecerlo, que Jacob iba a buscarlo, que Jacob tendría un corazón para Dios. Dios aborreció a Esaú aún antes de nacer, porque en su presciencia Él sabía que Esaú no tendría ningún interés en él. Y sabemos que él vendió su primogenitura. Lo único que él quería era la bendición material de su padre, igual que el hijo pródigo. Entonces hemos sido elegidos para obedecer, dice Pedro, y ser rociados por la sangre de Jesucristo. O sea, fuimos elegidos para alcanzar salvación a través de la sangre de Jesús y de la obediencia a la palabra. Pero hay un problema. El problema es que hoy rara vez escuchamos mensajes en las iglesias o en la iglesia de que tenemos que obedecer. Muy pocas veces se escucha una enseñanza de la importancia de obedecer al Señor. Entonces esto hace que abunden los creyentes, pero escasean los discípulos en las iglesias. O sea, las iglesias están llenas de creyentes, de multitudes, como cuando Jesús vino. 5,000, 7,000, 10,000 creyentes, pero así poquitos discípulos. Entonces una buena parte de la gente en las iglesias ni siquiera sabe sobre la vida de total entrega al Señor, que debemos entregarnos totalmente y sin condiciones a Él. Una vida de entrega, de total obediencia al Señor, porque Él es el Señor. ¿O no? Porque Él es el Señor. Significa que Él es el amo, nuestro amo y Señor. Significa que Él es nuestro dueño. Eso significa. Pero en cambio es muy triste oír los sermones que se escuchan en la mayoría de los púlpitos de las iglesias. Es un horror escuchar la música que se toca en la mayoría de las iglesias. Y también es muy decepcionante ver la vida de la mayoría de los cristianos hoy. O sea, hermanos, la iglesia está pasando por una situación muy lamentable, muy triste. Así está la iglesia del Señor, como dice el mensaje de la Odisea. La iglesia piensa que está rica, pero no sabe que es miserable, pobre, ciega, desnuda, que no tiene nada del Señor. Y al estar la iglesia en esa condición, ¿qué es lo que sucede? Que en vez de que la iglesia influencie al mundo, el mundo está influenciando a la iglesia y a nuestros jóvenes y a nuestros niños y a todos. La iglesia está inundada del mundo. Su música, sus costumbres, su ropa, su forma de vivir. Ahora no hay diferencia
entre un supuesto cristiano y una persona del mundo. Ven las mismas películas, ven lo mismo en la tele, ven las mismas revistas, andan de la misma forma, no hay ninguna gota de diferencia porque no hay santidad. ¿Santidad? ¿Qué es eso? ¿Se requiere? ¿Y quién puede ser santo, hermano? ¿A poco usted sí? No hay conocimiento de Cristo Jesús. Y lo peor es que están encaminados al infierno, pensando que van al cielo. Sí, hermanos, la iglesia, la mayoría de la gente de la iglesia está encaminada al infierno, pero piensan que van al cielo. La mayoría de la iglesia está influenciada por Satanás, que dice la Escritura que está sentado en el templo haciéndose parecer Dios. La apostasía ha llenado la iglesia, pero la iglesia ni se ha dado cuenta. No se han dado cuenta. Sucedió lo mismo con los fariseos y los escribas. La presencia de Dios ya no estaba con ellos, ya los había abandonado, pero ellos seguían reclamando su ministerio. Y por eso no reconocieron a Jesús. ¿Y este quién es? ¿Con qué autoridad haces esto? La autoridad somos nosotros. Es lo mismo que está sucediendo hoy. Pero hermanos, dejemos de hablar de la iglesia afuera. ¿Tú cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Qué quieres en la vida? ¿Qué quieres? ¿De veras quieres de Dios? ¿Eres un cristiano radical o uno más del montón? ¿Eres un creyente o un discípulo? Algo que tenemos que saber, hermanos, es que la obediencia es el corazón del cristianismo. Si no hay obediencia en la vida del cristiano, si no hay obediencia, la vida del Espíritu de Dios en el cristiano cesa. Ya no hay vida. Así como el cuerpo está muerto sin el Espíritu, el cristiano está muerto si no obedece. Como dice el Apocalipsis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Un hombre llamado Tom White estaba en las montañas de Vietnam cuando alguien comentó acerca de cómo los cristianos sufren allí. Y un cristiano vietnamita respondió diciendo: el sufrimiento no es lo peor que nos pueda suceder a nosotros. La desobediencia a Dios es lo peor. Eso es lo peor. Escucha los mensajes y no pasa nada. Muchos así son en la iglesia. Escuchan un mensaje que hay que perdonar y bueno, pero yo no, Dios me entiende que no puedo. No lo voy a perdonar. No se lo merece. Escuchan los mensajes de las finanzas, diezmos y ofrendas y no, pero yo no. Mi trabajo me ha costado. Mensajes que no hay que mentir y no sé si aquí haya vendedores, pero no todos los vendedores son iguales, pero los vendedores son bien mentirosos. Yo sí he confrontado a vendedores en su cara. Una vez compré un vehículo y el vendedor me mintió y yo me molesté y le dije: son puras mentiras. A ver, dime qué otras mentiras me vas a decir. A ver, suéltalas. Y él se quedó así, porque ya me había dicho muchas mentiras.
Mentiras para poder vender. El sufrimiento no es lo peor que nos pueda suceder. La obediencia a Dios es lo peor. Entonces, hermanos, entendamos, ya estoy por terminar, que Dios hizo su obra a través de discípulos y no a través de creyentes. Fue a través de discípulos y con sus discípulos que ministró a los creyentes. Pero entonces, ¿cómo un creyente se convierte en discípulo? Bueno, entendamos algo. Ser un discípulo no es algo que se logra gradualmente. Bueno, hermano, es que yo apenas tengo 3 años en la iglesia, por eso es que pues, soy un creyente. No es algo que se logra gradualmente, no tiene nada que ver con crecimiento. Y dado que esto no es una cuestión de crecimiento, sino de una decisión, se puede convertir en discípulo el mismo día en que se nace de nuevo. No tiene nada que ver con tiempo y crecimiento y madurez. Este creyente puede tomar la decisión de ser un discípulo dispuesto y obediente, con una vida entregada al Señor, y ser discípulo ese mismo día. Este es el patrón del discipulado dado por el Espíritu Santo desde el nacimiento de la iglesia. Id por todo el mundo y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, obviamente, lo primero que necesitamos para ser discípulos, obviamente, es nacer de nuevo. Pero de verdad, nacer de nuevo de verdad. No solo haber hecho la oración del pecador, sino una entrega total de mi vida, un arrepentimiento genuino de mis obras y un deseo intenso de cambiar. Segundo, debemos de llegar al punto de una insatisfacción espiritual, o sea, no estar satisfechos como somos. El que está satisfecho de lo que tiene y cómo es, no llegará muy lejos. Debemos desear siempre más de Dios. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Una hambre, una sed continua de Dios, de su palabra, de sus caminos. Miren, los creyentes satisfechos, y los creyentes por lo regular son satisfechos, son el dolor de cabeza de los pastores. Son la aflicción del Espíritu Santo y son una vergüenza para el reino de Dios. No se les puede alimentar porque simplemente no tienen hambre. No cambian porque simplemente están arraigados a sus hábitos y no se mueven ante los mensajes y las prédicas y el mover del Señor porque simplemente están muertos. Sí, una característica de los primeros discípulos era una insatisfacción espiritual. Ellos buscaban algo mejor, más grande y más santo. Y cuando lo encontraron, lo siguieron sin dudar en lo más mínimo, no importando cuál fuera el costo. Al instante, inmediatamente dejando las redes, le siguieron. Ese es Pedro. No podemos decir: yo me parezco a Pedro, como es. Un hombre. La iglesia se parece a Judas, traicionando al Señor. Tercero, el discipulado es una decisión radical de la voluntad, que entiende que no hay nada más importante en el mundo que hacer la voluntad de Dios. Esto llevará a una persona a negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día para seguir gozoso con Jesús. Jesús dice en Lucas 14:27: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
¿Qué es la cruz? Cuando yo tenía poco de convertido, le pregunté a uno de los líderes de la iglesia que yo asistía qué era la cruz. No supo darme una respuesta. Él lo intentó. Bueno, la cruz. No me dio una respuesta convincente. Algunos creen que la cruz es una prueba, una lucha o una situación trágica que le pueda suceder. Y por eso dicen, ay, este hermanito es mi cruz. No, la cruz no es ninguna prueba, no es ninguna lucha o situación trágica que te pueda suceder. Es peor que eso. La cruz es un instrumento de muerte en el cual tú y yo debemos morir. La cruz es un instrumento de muerte en el cual el yo, con mis anhelos, mis deseos, mis metas, es crucificado. Allí muero a mis anhelos, a mis deseos, mis metas, mi voluntad, a lo que yo quiero. Muero a lo que no agrada a Dios. Ahora, Dios nunca obliga a nadie a aceptarla. Cada persona tiene que decidir personalmente en su corazón tomar la cruz. Entonces, la cruz es realmente vivir de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Y tenemos que ofrecernos voluntariamente a nosotros mismos para buscar y hacer solamente su voluntad. El que no toma su cruz cada día no puede ser mi discípulo. Tomar nuestra cruz cada día significa entregarle a Jesús nuestra vida, nuestro tiempo, todo nuestro tiempo, no unos minutos. Y no vamos a decir como aquellos que dicen, Señor, todo lo que tengo es tuyo, ¿para qué voy a darle el 10%? Es un engaño, ¿verdad? Es un engaño. Darle a Jesús nuestra vida, nuestro tiempo. El tiempo es vida. Si le damos a Jesús nuestro tiempo, le estamos dando nuestra vida. La vida es tiempo y el tiempo es vida. Entonces, el tomar nuestra cruz cada día significa darle a Dios las 24 horas del día, y cada hora significa 60 minutos, y cada minuto significa 60 segundos. Morir cada día significa entregarse a Jesús cada segundo de cada día. Ahora, yo me he dado cuenta que algunos confunden apóstol con discípulo. Hay una confusión a veces. Apóstol es un ministerio. Es un ministerio. El ministerio de Pedro, el ministerio de Pablo, es un ministerio. Discípulo es un cristiano verdadero. Y sí, solo los discípulos son llamados a ser apóstoles, o maestros, o pastores, o profetas. Y el único camino que tienen los creyentes para no morir espiritualmente y no convertirse en un cadáver religioso es llegar a ser discípulos de Jesús. Necesitamos nosotros ser discípulos de Jesús. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué significa esto? Que solo los discípulos permanecen con Jesús y en Jesús. Si Pedro no hubiera sido un discípulo, cuando el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, él hubiera dicho, pues me aparto, pues me voy.
Pero Pedro permaneció con Jesús. Ahora, tomando esta escritura que acabamos de leer, no se puede encontrar un discípulo seco. No se puede. Porque permanecen en Jesús. Tal vez creyentes secos, sí, por todos lados. Pero los discípulos que permanecen en Jesús no están secos. Así como no se puede encontrar uvas secas en una viña saludable, fuera del discipulado no existe vida, solo muerte y desastre inminente y eterno. Tal vez tú te has sentido seco alguna vez. Tal vez ves que no hay fruto en tu vida, que no hay crecimiento espiritual. Tal vez no estás satisfecho con tu relación con Cristo. Eres un candidato, eres un buen candidato para ser un discípulo. Eres un buen candidato. Entonces, hermanos, ¿qué dicen? ¿Son discípulos? ¿Son realmente discípulos? Si no, no esperes más tiempo para hacerlo. Esa decisión puedes tomarla hoy, ahorita. Permite que Jesús tome el control de tu vida. Entrégale tu vida, tus planes, y disfrutarás de su íntima comunión por siempre. Quiero hacer dos llamados, hermanos. Un llamado es para aquellos que quieren entregar su vida a Jesús, que quieren aceptarlo como su Señor, como su Salvador. Si hay alguien aquí que quiera responder a ese llamado. Y el otro llamado es un llamado serio para convertirse en un discípulo, no en un creyente seco y satisfecho. Es un llamado serio para seguir a Jesús, dejando todo lo que el Señor te pida para seguirlo a Él. Miren, hay confusión, ¿verdad? Es que Jesús le dijo al joven rico que dejara todo, que vendiera todo y lo diera a los pobres. No, hermanos, eso se lo pidió al joven rico. No fue un pedimento general. Tal vez el Señor se lo pida a alguien, tal vez. Pero no confundamos de que... No, hermanos. Dios necesita también de gente que tenga dinero en la iglesia para ayudar, para dar a los pobres. O sea, no de que gente que venda todo y se quede en la pobreza y luego. No, hermanos, fue un llamado para ese joven, porque Dios, Jesús, sabía lo que había en su corazón. ¿Entendemos? Entonces, dos llamados. Si alguien quiere entregar su vida al Señor y si alguien quiere hacerse un discípulo, dejar todo lo que el Señor pida a ti como persona individualmente. Y tal vez alguien sabe que Dios le está pidiendo algo y no se lo ha querido entregar. Entonces, pueden venir al altar mientras que cantamos ese canto que dice: hay lugar al pie de la cruz. Si alguien quiere responder a cualquiera de estos dos llamados para entregar su vida al Señor, o para decirle: Señor, yo quiero ser un discípulo, no un creyente más, Señor. Pasen, hermanos, pasen si hay alguien que quiera hacer un compromiso con el Señor. Pásenle adelante, hermanos, mientras que cantamos. Hay lugar